Europa fue durante décadas sinónimo de estabilidad económica, mercados regulados, estados de bienestar sólidos, el euro como segunda moneda de reserva del mundo. Pero en los últimos años, el continente enfrenta una acumulación de desafíos que están redefiniendo su peso en la economía global. Para los latinoamericanos, Europa puede parecer lejana, pero la realidad es que muchos países de la región tienen lazos económicos, comerciales y de deuda muy importantes con Europa. España, Portugal, Francia e Italia son socios comerciales y fuentes de inversión significativas para América Latina. En este video vamos a explicar qué está pasando con la economía europea, por qué el euro se está comportando como lo hace, cómo usar esta información para operar en los mercados. Europa enfrenta varios desafíos que no son cíclicos, sino estructurales, es decir, no van a desaparecer solos en cuanto la economía global mejore. Son problemas de fondo que requieren reformas difíciles. El primero es el crecimiento de la productividad. Europa ha crecido más lento que Estados Unidos y Asia durante 2 décadas. La razón principal es que su sector tecnológico es mucho más pequeño y menos dinámico. Ninguna empresa tecnológica de las grandes del mundo es europea. La capacidad de innovación y de crear nuevas industrias es menor. El segundo es la energía. La dependencia de Europa del gas ruso, que era una fuente de energía barata, resultó ser una vulnerabilidad enorme cuando Rusia invadió Ucrania. Europa tuvo que reemplazar ese gas a precios mucho más altos, lo que disparó la inflación y dañó la competitividad industrial. El tercero es la demografía. Europa envejece. Una población que envejece tiene menos trabajadores, más jubilados que financiar y menor dinamismo económico. Sin inmigración significativa o aumento de productividad, el crecimiento potencial de Europa es estructuralmente bajo. El Banco Central Europeo, conocido como BCE, es el equivalente europeo a la Fed. Su mandato es mantener la inflación cercana al 2% en la zona euro. A diferencia de la Fed, no tiene un mandato explícito de pleno empleo. El euro es la moneda de 20 países europeos. Eso significa que el BCE toma una sola decisión de tasas que aplica a economías muy diferentes, desde Alemania, la más grande e industrializada, hacia Grecia o Portugal, con estructuras económicas muy distintas. Esa falta de flexibilidad es una de las complejidades del sistema. En el 2025 y 2026, el BCE ha bajado tasas desde sus picos del 2023 en respuesta a la desaceleración económica y a la normalización de la inflación. El euro ha respondido con volatilidad frente al dólar, siguiendo el diferencial de tasas entre la Fed y el BCE. Para los operadores que siguen el par euro-USD, ese diferencial de tasas es uno de los factores más importantes. Cuando el BCE baja tasas más rápido que la Fed, el euro tiende a debilitarse. Cuando la Fed baja primero, el euro tiende a fortalecerse. El vínculo financiero entre Europa y América Latina pasa principalmente por 2 canales. El primero es el comercio. España es el mayor inversor europeo en América Latina. Empresas españolas operan en telecomunicaciones, banca, energía e infraestructura en toda la región. Cuando la economía española o la europea en general se debilita, esas empresas reducen sus inversiones. El segundo canal es la deuda. Muchos países latinoamericanos tienen bonos denominados en euros. Cuando el euro se mueve, el costo real de esa deuda cambia. Además, los inversores europeos tienen exposición a bonos soberanos latinoamericanos y cuando tienen problemas propios pueden liquidar esas posiciones y generar salidas de capital de la región. Un euro más débil también tiene un efecto indirecto. Hace las exportaciones latinoamericanas a Europa menos competitivas frente a las europeas en otros mercados, porque los productos europeos se vuelven más baratos en términos de otras monedas. Euro-USD es el par de divisas más negociado del mundo. Su liquidez es altísima y los costos de transacción son muy bajos. Para los operadores que quieren exposición al ciclo económico europeo versus americano, este par es el instrumento más directo. Los factores que más mueven al Euro-USD son las decisiones del BCE y la Fed, los datos de inflación y crecimiento de la eurozona y Estados Unidos, los eventos políticos europeos como elecciones en países clave y los datos del PMI manufacturero y de servicios de Europa. Una técnica básica: cuando el PMI manufacturero de Alemania, que es el termómetro de la economía europea, cae por debajo de 50, lo que indica contracción, el mercado suele interpretar eso como una señal negativa para el euro. Monitorear esos datos mensuales te dan pistas sobre la dirección. Europa está en un momento de transformación difícil. Los problemas son reales y estructurales, pero también
también es una de las economías más grandes y ricas del mundo, con empresas sólidas, instituciones fuertes y capacidad de adaptación. Para los operadores latinoamericanos, Europa es relevante como socio económico, como destino de inversión indirecto a través del euro USD y como parte del panorama macroeconómico global que afecta el apetito de riesgo de los mercados. ¿Sigues la economía europea en tu análisis de mercados? ¿Qué aspectos te parecen los más importantes? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.